Entonces, seguimos con el ciclo de la lectura abierta de la Biblia. Es un ciclo hecho por personas no expertas. Por lo tanto, son personas que caen aquí como los paracaidistas. Y en un sitio en donde estamos esperando que nos digan, y ellos vienen a decirnos fundamentalmente el proceso por el que han pasado. Eso nos gusta mucho y nos anima a ver que estos señores, al enfrentarse con un libro de la Biblia, también lo han pasado mal, también han tenido que hacer un esfuerzo, también a veces han estado a punto de tirar la toalla y han superado esas tentaciones y luego nos hacen su presentación. Pues hoy, como paracaidista que además es, y como coronel retirado también de artillería, tenemos con nosotros a Antonio Bruna. Nos va a lanzar unos, no dardos, sino unos cañonazos, a ver si nuestra línea de flotación nos hace retemblar un poco y nos conmueve para iniciar precisamente eso que pretendemos. A Antonio hay que agradecerle mucho que ha querido decirnos que sí para esto y lo va a hacer, estoy seguro que muy bien. Además ha traído por ahí un grupo de amigos que parece que ya querían hacer de clac antes de empezar. Pues muy bien, pues Antonio, con nuestro agradecimiento vamos a estar muy pendientes de lo que nos digas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero le agradezco a Pepe la oportunidad que me ha dado de compartir estas reflexiones con vosotros. Y antes de empezar, permitirme que me dirija desde el tú, que me parece mucho más cercano. Este ciclo, como sabéis, se llama una lectura abierta de la Biblia. La palabra abierta a mí me maravilla, porque es una invitación a abrirnos, a salir de nuestra zona de confort religioso, de nuestras seguridades, nuestras certezas, nuestras claridades, y entrar, a abrirnos fundamentalmente a un Dios de amor, de misericordia, que nos libera continuamente. Yo no soy experto, como ha dicho Pepe, en el Antiguo Testamento, por supuesto, y no había leído el libro de la sabiduría. Ahora sí. Pero sí que es cierto que el Antiguo Testamento, que casi todos lo leemos con mucho respeto porque nos parece complicado, pero es clave para entender el Nuevo Testamento. No podemos abstraernos de él. Y entonces, de alguna forma, yo voy a tratar de animaros y de sembrar en vosotros una cierta curiosidad e interés por el Antiguo Testamento, porque es clave para entender nuestra fe. Por supuesto que daré pinceladas, o como decía uno de mis maestros espirituales, iremos como gatos sobre brasa, sobre los distintos aspectos del libro de la sabiduría. Espero no aburriros, pero no sé si lo conseguiré. Espero acertar con lo importante. Yo recuerdo un profesor que, cuando yo era cadete, tenía un profesor en la academia que le llamábamos el bikini, porque enseñaba todo menos lo fundamental. Bueno, pues yo confío en que sea capaz de mostraros lo importante y no me quede en lo accesorio. En cualquier caso, os animo a que me escuchéis con atención. Como sabéis, el libro de la sabiduría, también llamado libro Sabiduría de Salomón, es un artificio literario, lo de atribuírselo a Salomón, con objeto de exaltar la gran sabiduría y justicia del rey y aumentar la autoridad de lo escrito.
También tiene otro título que puede ser a los gobernantes sobre la justicia. ¿Por qué? Pues porque la justicia atraviesa el libro de cabo a rabo. Sin embargo, la sabiduría, que ocupa una posición alta, pero no exclusiva ni central. Pero fijaros, la justicia entendida como la entendían en el Antiguo Testamento, o sea, fidelidad a la alianza, a la ley, en el contexto concreto de las relaciones sociales, en el orden de rescatar a la víctima, liberar al oprimido, atender al pobre y relacionada con el amor y la compasión. Ese era el concepto de la justicia en el Antiguo Testamento. Y cuando hablemos de justicia, no olvidéis esto. Pero antes de empezar, vamos a hacer un brevísimo paso por la situación geopolítica de Israel, que como veis es esta pequeña pastillita aquí, donde estoy yo marcando, rodeada de grandes imperios a lo largo de su historia. En el sur, Egipto, ya sabéis que el éxodo se produjo pues, alrededor del año 1250 a.C. En el norte, en las mesetas de Asia Menor, el imperio hitita, que durante 1500 años fueron muy poderosos, pero luego desaparecieron. Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, todas esas mesetas, llanuras, ahí coexistieron magníficas civilizaciones como Babilonia, como Persia, y al norte Asiria, en lo que hoy sería más o menos Irak. ¿Os acordáis? Hace unos pocos días en las lecturas del día aparecía Nínive, la lectura de el profeta Jonás en Nínive. Nínive parece ser que es la ciudad de Mosul, muy en boga ahora, como sabéis, porque la está reconquistando el ejército iraquí, intentando echar a los rebeldes del Daesh. Bien, Egipto, otra gran potencia que está aquí al sur, y Grecia y Roma, que a lo largo de 2000 años tuvieron una influencia decisiva. ¿Pero qué pasaba aquí? Pues ¿qué pasa cuando los grandes pueblos limitan entre sí? Pues que luchan, que guerrean. Era el deporte favorito de aquellos pueblos, ¿no? Y por intereses económicos y políticos. Y ahí estaba Israel en medio de todas las luchas y de todas las peleas. ¿Qué ocurría? Que Israel sufre la tentación de aliarse unas veces con unos y otras veces con otros, con las consecuencias que todo eso llevaba. ¿Dónde nos situamos nosotros en el libro de la sabiduría? Aquí, en este puntito que es Alejandría, Egipto, Alejandría, ciudad hermosa de la que hablaremos un poquito a continuación. Pero antes vamos a hacer unas consideraciones preliminares. Brevemente, historia de la salvación. A mí me gusta esta palabra, esta frase, historia de la salvación. Yo digo, si en el colegio en vez de estudiar historia sagrada hubiéramos estudiado historia de la salvación, a lo mejor le hubiéramos hecho más caso del que le hicimos, ¿no? Porque yo creo que la palabra salvación, en el más amplio sentido de lo que quiere decir, es muy importante. Es un periodo de la historia que empezó hace 4000 años, más o menos, pero que no ha terminado todavía. Estamos en ese periodo de salvación y de liberación. Seguimos. Y en esa historia el éxodo es muy importante. Luego hablaremos un poquito del éxodo, no mucho porque no es el tema de la charla. Yo al éxodo lo defino como nuestra biografía religiosa,
porque la historia se repite, o sea, Dios liberó al pueblo, le escuchó en su sufrimiento y el pueblo salió de Egipto, pero se rebelaba continuamente, era tozudo, se creaban los ídolos para no escuchar a Dios, etcétera, etcétera. Igual que nosotros, exactamente igual. Pero Dios libera continuamente, tiene paciencia y nos libera continuamente. Esa es la lección del Éxodo, esa es nuestra biografía. ¿Cuáles son nuestros Egiptos? Bueno, cada uno sabrá cuáles son los suyos. Claro, el lenguaje y la cultura de la época en que se escribió el libro de la sabiduría han pasado 2000 años. Luego son muy distintos a los nuestros. En estas consideraciones pongo evitar la lectura literal y moralista. Literal, muchas veces caemos en esa tentación de coger un párrafo e interpretarlo, ¿no? Y entonces generalmente nos solemos equivocar, no es fácil. Otro maestro espiritual que he tenido yo siempre decía: un texto fuera de contexto es un pretexto. Y es así. No es fácil porque muchas veces necesitamos confrontarnos con otros libros, leer, pero es importante evitar la lectura. Y, por supuesto, la lectura moral. Los relatos bíblicos no buscan dar bellos ejemplos, no son moralizantes. Dejan al lector la tarea de apreciar sus acciones. No es una literatura piadosa y devocional. La moral no es la clave de interpretación. ¿Cuál es la clave de interpretación? Dios nunca nos abandona. Esa es la clave de interpretación en las lecturas que hagamos de la Biblia. Dios nunca nos abandona. El Dios de la Biblia no espera a que uno sea perfecto para caminar con Él. Los escritos sapienciales, que como sabéis son varios libros, nos ayudan a percibir el ser con mayúsculas de Jesús. La sabiduría se va convirtiendo a través de todos estos escritos en alguien, en una persona que emana del mismo Dios, y de esta manera estos textos permitieron a los primeros cristianos expresar a Jesús como sabiduría de Dios. Y el libro es un relato bíblico. 4 ideas sobre el relato bíblico. ¿Qué pretenden los relatos bíblicos? Pues pretenden reflejar la vida humana para expresar de qué forma Dios se halla en el corazón de la existencia. Y lo hacen estimulando al lector a juzgar, a reflexionar y a actuar en consecuencia. Son relatos de cómo experimentaban ellos su relación con Dios. Reflejan la complejidad de la condición humana que se debate entre la voluntad de Dios, la voluntad divina y la libertad humana. Ante cualquier relato de la Biblia hemos de asumir el diálogo con el texto y aceptar el riesgo de su interpretación. Vamos a ver que la sabiduría no tiene su cuna en Israel, sino que viene de Egipto, de Mesopotamia y de Grecia. En Egipto aparece en forma de orden y justicia. En Mesopotamia significa fuerza divina. En Grecia, la capacidad humana de comprender la realidad de modo unitario y razonable. Y en Israel aparece como revelación de Dios que ilumina y guía la historia de los hombres.
Algunos rasgos de la sabiduría. Pues empezamos por el arte de vivir bien, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Vivir bien. Ellos lo entendían como pues, tener una familia potente, tener mucho ganado, mucha prosperidad, llevarse bien con todos, entender el sentido de su vida. Eso es el arte de vivir bien, igual que ahora, más o menos. Es reflexión sobre las grandes cuestiones humanas, como ahora. Siempre estamos ahí, ¿no? Reflexionando sobre por qué. Hay muchas preguntas, pero muy pocas respuestas muchas veces. Es universal e intemporal porque el sufrimiento, la muerte, el amor, la vida no conocen fronteras. Los sabios de Israel ahondan en la reflexión de las demás civilizaciones en el marco de la fe en el Dios único. De alguna forma se pasa de la sabiduría práctica a la sabiduría teológica. Sabiduría práctica de otros libros sapienciales, en el orden de qué es la vida, qué es la dicha, cómo afrontar la muerte, la desgracia, el sufrimiento. Pero el libro de la sabiduría es mucho más teológico. Yo digo siempre que es algo así como vivir nuestra vida como un don de Dios. La sabiduría no da respuestas prefabricadas, sí nos invita a la razón y a la reflexión. Es la capacidad de penetrar en el sentido profundo del ser, de la vida, de la historia, para descubrir el significado último querido por Dios. En definitiva, la verdad frontal de la sabiduría es Dios. Vamos a dejar una cuestión, una pregunta importante. Fijaros, con la sabiduría Israel entra resueltamente en diálogo con otras culturas. Y ahí está, cómo confrontarse a otras culturas y religiones sin perder la propia identidad. Pregunta actual que también nos afecta a nosotros hoy, que vivimos un mundo complicado, revuelto, donde nuestra identidad cristiana muchas veces nos tenemos que preguntar cómo la definimos, porque incluso en nuestras jerarquías religiosas a veces no nos aclaran las cosas suficientemente como para identificar con claridad y con fuerza nuestra identidad cristiana. Ahí queda eso. El otro día, viendo, hay un programa en televisión que a veces que aparece semanalmente que habla de misioneros por el mundo, y me hacía gracia, hablando de no perder la identidad, en un pueblo remoto de Kenia, en la frontera con Etiopía, había un misionero que celebraba la Eucaristía debajo de un árbol en medio de la nada, pero dando saltos, bailando y cantando de una forma tremenda, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia porque realmente, decía yo, igual que nuestras Eucaristías, las que celebramos aquí. Es curioso, ¿no? Cómo es la inculturación de la fe, pues es una maravilla a veces lo que se ve por ahí. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico en el que se escribe el libro de la sabiduría. Ya sabéis que Alejandro Magno llevó la cultura griega por un inmenso imperio, imponiendo sus modelos políticos, culturales y religiosos.
Alejandro murió muy joven, como sabéis todos, y sus generales se reparten el imperio y se constituyen los lágidas, falta el acento en la A, en Egipto. Los lágidas eran llamados Ptolomeos, que os sonarán a todos, y bajo su reinado los judíos gozaron de una amplia autonomía. Ahora ajustaremos un poquito más estas fechas. Y los Ptolomeos fueron grandes protectores de las artes y de las ciencias. Fijaros, los judíos estaban presentes en el Alto Egipto 600 años antes de Cristo. Como he dicho antes, estamos en Alejandría, una hermosa y gran metrópolis que además a todos nos suena por la famosa biblioteca, ¿no?, de Alejandría. Fue fundada en el año aproximadamente 330 a.C. por Alejandro Magno y albergaba gran número de judíos. De los 5 barrios, 2 eran judíos y disponían de gran autonomía hasta que llegaron los romanos, que prácticamente les cortaron las alas a los judíos. ¿Qué es importante aquí? Había 2 tendencias entre los judíos muy claras. Una corriente optimista respecto a la cultura griega e incluso a la cultura pagana, y otra que se opone frontalmente a todo lo no judío, fiel a la Torá, fiel a la ley de Moisés. La línea divisoria entre ambas corrientes se sitúa en el seno de la comunidad judía. La comunidad está dividida, desmoralizada, sacudida en su fe. Es una época de desconcierto moral y religioso, es una época de revueltas. El debate es extremadamente vigoroso. Están los que ya no observan ni los preceptos ni las costumbres. Impulsados por el interés y la ambición, frecuentan los medios influyentes y acaban por adoptar su modo de vida. Deslumbrados por la filosofía, critican la ley y llegan hasta negar la providencia de Dios en el curso del mundo. En el extremo opuesto se levantan un grupo cuya actitud de fidelidad a la ley representa un reproche viviente, un malestar y un obstáculo para la conducta de los primeros, cuya filosofía se expresa sin rodeos. La vida es corta y triste y el trance final del hombre irremediable. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie se acordará de nuestras acciones. ¡Ea! A disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfume, que no se nos escape la flor primaveral. Dejemos en todas partes recuerdos de nuestra alegría, porque esta es nuestra suerte y nuestro sino. En una palabra, la vida no tiene sentido, no viene de ningún sitio y no va a ninguna parte. Este era el ambiente en el que se movía el autor del libro de la sabiduría. Vamos a ver un poquito sobre el contexto social. Es una nueva forma de entender el judaísmo, vivido de una forma armoniosa con el pensamiento griego. El autor practica la política de la mano tendida, un poco como Lucas, ¿no?, que suaviza mucho a Pablo, pues igual, ¿no? Intenta pensar su fe judía en su cultura griega, lo cual, no, como hemos visto antes y como vamos viendo, no era nada fácil. Los judíos están integrados y tienen una relativa autonomía bajo el imperio de los lágidas, pero al llegar la dominación romana, que llegó aproximadamente a partir del año 63 a.C., condujo a un deterioro en las condiciones de vida de los judíos, volviendo a ser considerados extranjeros en Alejandría. Y prácticamente coincide con la época en que se escribió el libro de la sabiduría, ¿no? En la época de Cleopatra.
El otro día ponían en la televisión la película Cleopatra, pues yo, como estaba en el tema este de Liberados de mira, coincide con la época de César, Cleopatra, Antonio, ¿no? El trío aquel. Bien, en cuanto al contexto cultural, hay una conjunción de culturas, griega y semita. Es un ejemplo claro de inculturación. La koiné, llamada así, o lengua común, que era un griego que se hablaba y que se convertirá durante 8 siglos en la lengua hablada en toda la cuenca mediterránea. Muy importante para la difusión del Evangelio. El choque con el helenismo fue muy duro para el particularismo judío. La Biblia se traduce al griego, ahora lo veremos cuando hablemos de la Biblia de los 70. Y el autor fue un mediador sereno entre ambas tradiciones culturales. Es un estilo mezclado de recursos griegos y hebreos. Maneja con facilidad el lenguaje científico de la época. Es un lenguaje innovador, patrimonio de los intelectuales de esa época. Habla de ciencia, de filosofía, de meteorología, de música, de medicina. Todo ese lenguaje lo utiliza el autor. Fijaros, la lengua hebrea es concreta, rica en imágenes, simbólica, pero la lengua griega es mesurada, lógica, abstracta, llena de ideas. Para la antropología hebrea, el ser humano es una realidad indivisible. Sin embargo, para la antropología griega es de tendencia dualista, alma-cuerpo, con gran influencia en el lenguaje de la fe cristiana. Tanto es así que todavía seguimos hablando del alma y del cuerpo. Hay oraciones que hablan del alma y del cuerpo todavía y está ahí, ¿no? No nos quitamos las telarañas. El concepto de pecado viene de la filosofía griega, no viene del Antiguo Testamento. Todo eso tenemos que repensarlo, ¿no? El libro de la sabiduría concretamente proporciona a Pablo y a Juan palabras para expresar el misterio de Jesucristo. Sabiduría de Dios, el gran prólogo de Juan, palabra de Dios, imagen y resplandor de la gloria de Dios, etc. Vamos a hablar también brevemente sobre la Biblia, la Septuaginta o Biblia de los 70, ¿no? Ptolomeo II hace traducir la Torá al griego. Más tarde se traducen todas las escrituras. Los judíos conservadores, como era lógico, la consideran una traición y una acomodación al paganismo. Es la primera traducción griega del Antiguo Testamento. Es una relectura, una actualización, una reinterpretación de las Escrituras. Y permitió aclimatar la fe judía al pensamiento griego y se convirtió en la Biblia de los cristianos, la Biblia que leemos nosotros. Es un eslabón decisivo que preparó la expresión del cristianismo. Se llama de los 70 porque la leyenda dice que 70 doctores judíos en 70 días fueron capaces de traducirla con el mismo resultado los 70, ¿no? Queriendo poner de manifiesto así que estaba inspirada por Dios. Se realizó entre los 250 y 150 años antes de Cristo, esta traducción. ¿Qué ocurría? La comunidad judía no hablaba el hebreo, hablaba griego. No sabía, no podía leer las escrituras que estaban escritas, necesitaba que se las tradujesen, ¿no? Y se difundió por todas las comunidades de la diáspora e incluso en Palestina.
El libro de la sabiduría está escrito por un autor anónimo que era un griego culto, pero también era judío, profundo conocedor de los textos sagrados, de la historia y las costumbres de su pueblo. Sobre las fechas, como siempre, hay mucha literatura. Parece ser que se coincide en que fue en esta época, ¿no? 10 años antes de Cristo. Fijaros, este es el último libro del Antiguo Testamento y hasta la carta a los tesalonicenses de San Pablo, que se escribe en el año 51 después de Cristo, no hay nada. No hay nada. ¿Seguro que no hay nada? En esos 100 años, pues sí, fue la época en que vivió Jesús, nada menos. Y ahí hay mucho. Hay mucho. Los destinatarios fueron gobernantes, reyes, judíos desarraigados, judíos débiles en su fe e indirectamente iba dirigida también a los paganos. Quiere atravesar fronteras, el autor. El libro es una obra de síntesis. Es un libro de una amplia exposición doctrinal. Está inspirada, como hemos dicho, en la Biblia de los 70, en la Septuaginta. Exhibe un discurso crítico sobre la justicia, tal como os hablaba al principio, provocado por la práctica continua de la injusticia, sobre todo de la injusticia establecida. Es algo como yo lo llevo a nuestro terreno de hoy, ¿no? Vivimos estructuras pecaminosas o absolutamente malas, sociales, políticas, económicas, incluso las votamos, sabiendo que no son adecuadas, ¿no? Esa es la injusticia establecida. Ahí está la injusticia establecida, por lo menos en mi modesta opinión. La justicia grita desde todos los lugares y desde todos los tiempos, pero su voz se silencia continuamente. Reproduce usos y costumbres de cultos paganos egipcios, incluso cananeos también, que reprueba y considera prácticas idolátricas. Intenta llevar a sus compatriotas al redil de la verdadera fe. Es un libro profundo, lleno de esperanza y de fe. Y es el culmen y la conclusión del pensamiento religioso judío justamente anterior a Cristo. Bien, el libro de la sabiduría se establece en 3 bloques, vamos a hablar de ellos también con brevedad. Un primer bloque que va del capítulo 1 al capítulo 5, el título genérico es que se titula La sabiduría y el destino humano, ¿no? Me parece que os estoy aburriendo. Como digo yo, en alguna noche estas de insomnio que padecemos, cogéis el libro de la sabiduría, veréis que pronto os dormís enseguida. Bien. Hay una continua exhortación a la práctica de la justicia, como una relación directa entre Dios, la justicia y la sabiduría. Continuamente el autor dice: la justicia es inmortal. Contrasta también de una forma continua la vida y destinos de impíos y de justos. Los impíos dicen: sea nuestra fuerza la norma de la justicia, sea nuestra fuerza
la norma de la justicia. Que solo decimos, hoy se oye mucho también, sea nuestra fuerza la norma de la justicia. Y entonces el autor se pregunta, ¿dónde está la fuerza de los débiles, de los perdedores, de los fieles a Dios? ¿En el abandono de sus convicciones? La sabiduría responde desde el más allá, pero sin olvidar el trabajo por un mundo más justo y solidario, en la fuerza de la comunidad fiel al mensaje de Dios y en la esperanza de que Dios tiene la última palabra. La actitud de los justos, próximos a Dios y fieles a la ley, permanece incierta en la prueba, igual que ahora. Pero el autor les da razones para creer y les muestra que se impone elegir entre realización o fracaso de la existencia. Entre realización o fracaso de la existencia. Estamos en ahora también. Eso también nos hace reflexionar a nosotros. La inmortalidad bienaventurada como meta final de la existencia del justo. Fijaros, el autor habla de la inmortalidad, pero no dice que ha hecho al hombre inmortal, no, sino que le ha hecho para la inmortalidad, entendiendo la inmortalidad como para la vida, para la plenitud. De alguna forma, el libro de la sabiduría perfecciona la doctrina de Macabeos y de Daniel, que hablan ya esbozan, aunque no utilicen esa palabra, de alguna forma la resurrección, ¿no? Primera concepción del más allá que antes no existía para la mentalidad judía. Se está preconfigurando un poco el concepto de eternidad cristiana que luego desarrolla el Nuevo Testamento. El autor se mueve en el horizonte del destino inmortal del ser humano, pero como clara respuesta a la angustia del mal y del sufrimiento que aparece, por ejemplo, en Job y en el Eclesiastés. Desde ese horizonte nos habla de un Dios trascendente y creador de todo, pero también misericordioso y providente, cuya bondad rebasa los límites de Israel, abarcando a todos los seres humanos. Y también nos habla del ser humano, caminando por los caminos de Dios gracias al don de la sabiduría, o palabra, o espíritu de Dios. Estamos en los umbrales de la buena noticia de Jesucristo. A la experiencia común que no ve al justo retribuido por sus obras, el libro de la sabiduría opone su fe en la intervención última de Dios en favor de los justos. Las injusticias y el sufrimiento no tienen la última palabra en la historia. Dios camina con su pueblo. Para el impío, ¿cuál es la recompensa? Pues una vida sin sentido. Para los justos es la vida eterna junto a Dios. ¿Y cuál es el sentido del sufrimiento de los justos si la realidad muestra que los impíos son los que triunfan? ¿Qué sentido tiene una muerte temprana cuando se afirmaba que una larga vida debía ser la herencia del justo? Y aquí es curioso, os voy a leer, permitírmelo, cómo el libro enfoca esta cuestión. Y dice: el justo, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso,
Vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años. Canas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada una vida sin mancha. Agradó a Dios y Dios lo amó, vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la maldad no sedujera su alma. Porque la fascinación del vicio ensombrece la virtud, el vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, él se dio prisa para sacarlo de la maldad. La gente lo ve y no lo comprende, no se da cuenta de esto, que Dios quiere a sus elegidos, se apiada de ellos y es refugio para sus consagrados. Bien, este es un ejemplo de cómo el autor del libro de la sabiduría se enfrenta a esta gran pregunta, ¿no?, que no tiene contestación, ¿no? ¿Qué sentido tiene una muerte temprana, sobre todo para ellos, ¿no?, que pensaban que el justo tenía que tener una larga y buena vida? Bien. Vamos a pasar al segundo bloque, que va del capítulo 6 al 9 y que habla sobre la naturaleza y actividad de la sabiduría. Y es curioso porque aquí el autor es cuando pone sus palabras y reflexiones en labios de Salomón. Como compañera de la vida hay que escogerla y para ello hay que pedirla, sabiendo que Dios es el único que la posee y puede donarla. Fijaros, la oración de Salomón es una de las más hermosas de la Biblia, enriquecida con toda la tradición sapiencial y con la experiencia espiritual del judaísmo alejandrino. Voy a leer un trocito. Al darme cuenta de que solo me la ganaría si Dios me la otorgaba, y era un signo de prudencia saber el origen de este don, me dirigí al Señor y le supliqué diciendo de todo corazón: Dios de los padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara todas tus criaturas, gobernara el mundo con justicia y santidad y administrara justicia rectamente. Dame la sabiduría que reina junto a ti, y no me excluyas de entre tus siervos. Porque soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y de existencia breve, incapaz de entender el derecho y la ley. Por perfecto que sea un hombre, si le falta tu sabiduría, no valdrá nada. Tú me has elegido como rey de tu pueblo y jefe de tus hijos e hijas. Me encargaste construirte un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada, copia del santuario que fundaste al principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras. A tu lado estaba cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. Envíala desde el cielo sagrado, mándala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. El autor dice: el desconocimiento de Dios tiene como consecuencia la perversión de la vida. Buscad a Dios con sencillez de corazón, porque se manifiesta a quienes no exigen pruebas, se revela a quienes no desconfían. Y el tercero y último bloque va del capítulo 10 al capítulo 19 y trata sobre la acción de la sabiduría a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, la sabiduría de Dios conduce el destino humano para los que se dejan guiar por ella. Recuerda su acción en favor de los patriarcas, pero no los nombra. De hecho, algún libro
de estos de que cursos de Antiguo Testamento y tal, una de las preguntas que hace es, a ver, si eres capaz de saber qué patriarcas son los que sugiere el libro sin nombrarlos. Bueno, pues empieza por Adán, Noé, Abraham, Lot, José, Israel y Moisés. Todos esos son los patriarcas a los que se refiere, pero no los nombra. Polemiza con la idolatría, tratando de preservar a los judíos de la apostasía y de mostrar a los paganos la inconsistencia de sus creencias. Claro, es interesante lo que dice respecto a las idolatrías, ¿no? Dice, las consecuencias de la idolatría desbordan el terreno de las creencias y corrompen los comportamientos cotidianos. Es decir, es un problema para el ser humano antes de serlo para el creyente. No hay ninguna esperanza de liberación sin renunciar a los ídolos. La sabiduría no consiste en destruir ídolos, sino en no crearlos. Y esto tiene una gran aplicación hoy a nuestra vida, ¿no? A nuestra fe. ¿Cuántos ídolos? Algunos perfectamente consentidos tenemos. Se detiene largamente en el Éxodo. De alguna forma, este tercer bloque hace un repaso del Éxodo profundo, ¿no? En las plagas de Egipto y en los beneficios concedidos por Dios en esa época, toda la época del Éxodo. Alaba a Dios por su amor y su paciencia hacia todos, incluidos los impíos. Y hay una oración que no me resisto yo a leerosla, vamos bien de tiempo, que dice: Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. Esta es una maravilla de oración muy actual, que podíamos nosotros repetirla con frecuencia también. Dice que el peor castigo de los impíos es la propia vida que han elegido. La historia humana es el relato de los acontecimientos que se reparten en tres actores: la sabiduría, el justo y los impíos. El Éxodo es presentado como el arquetipo de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo. Y la historia del Éxodo nos invita a ver a Dios actuando en la historia. La fe de Israel es la adhesión exclusiva al Dios de la alianza, implicando el rechazo a otros dioses y a otros ídolos. Y esta adhesión es propuesta a todos los seres humanos. El autor maneja libremente las tradiciones bíblicas, idealizando los acontecimientos y adornándolos con elementos legendarios. Bien, y ya voy terminando, para que os animéis. ¿Dónde se encontrará la sabiduría hoy?
¿Dónde la podemos encontrar la sabiduría hoy? Y leyendo una entrevista que le hacían a Adolfo Nicolás, como sabéis, anterior padre general de los jesuitas, que renunció por edad hace poco tiempo, hace unos meses, leyendo una entrevista, él decía: cuando desaparece el profetismo, emerge la sabiduría como nuevo lenguaje de Dios, nuevo lenguaje de Dios. Hoy necesitamos un lenguaje nuevo para hablar una lengua que el mundo sea capaz de entender, para hablar una lengua que el mundo sea capaz de entender. Personas capaces de hablar con sabiduría, capaces de hacerse escuchar. Cristo ofrece una sabiduría profunda. El lenguaje de la misión es el de la sabiduría, fruto de un pensamiento abierto e incompleto, y de una fe capaz de reconocer al Señor allí donde Él quiere ser reconocido y no donde nuestra rutina lo busca. Muchas gracias a todos.